Hola mis amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un ejemplo aplicativo del diseño de pavimentos rígidos por el método AASHTO 93 utilizando los nomogramas. Vamos a calcular el espesor de la losa de concreto de un pavimento rígido para un tráfico dado y un CBR dado. El ejemplo que vamos a desarrollar dice lo siguiente. Diseña un pavimento rígido de una sola capa por el método AASHTO 93. Los datos del tráfico y suelos rasantes son los siguientes. Tenemos un ESAL o número de ejes equivalentes de 18 kips, que es igual a 9 por 10 a la quinta. Asimismo tenemos el CBR de la subrasante, que es 15%. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar los valores de los demás parámetros, en función del tráfico principalmente, y también en función del CBR. Luego tenemos que ingresar esos parámetros en los nomogramas. Entonces vamos a comenzar. Iniciemos por el cálculo del módulo de reacción de la subrasante. Recordemos que teníamos dos correlaciones. La primera se usaba cuando el CBR era menor o igual al 10%. Dado que nosotros tenemos un CBR de 15%, tenemos que usar la segunda correlación. Entonces, el módulo de reacción de la subrasante resulta 64 psi. Ahora vamos a describir la calidad de la subrasante. Dado que tenemos un CBR de 15%, entonces la calidad de la subrasante es buena. Definamos ahora las propiedades del concreto. Comencemos por la resistencia del concreto. Tenemos esta tabla que relaciona el tráfico con la resistencia mínima a la compresión recomendada. Nuestro tráfico es 9 por 10 a la quinta. Entonces eso significa que es menor o igual que 5 por 10 a la sexta. Por lo tanto tenemos que usar una resistencia mínima de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Este valor lo vamos a reemplazar en la fórmula del módulo de elasticidad, pero hay que recordar que en esa fórmula tenemos que cambiar las unidades, es decir, tenemos que pasar 280 kilogramos por centímetro cuadrado a PSI, lo cual resulta 4000 PSI. Entonces, si reemplazamos 4000 PSI en la fórmula, obtenemos que el módulo de elasticidad del concreto es 3,6 por 10 a la sexta PSI. Veamos ahora el módulo de ruptura. Aquí sí reemplazamos la resistencia en las unidades que inicialmente hemos encontrado, que es kilogramos por centímetro cuadrado. Reemplazando ese valor obtenemos 43 kilogramos por centímetro cuadrado de módulo de ruptura. Pero no podemos trabajar en los nomogramas con kilogramos por centímetro cuadrado, ya que los nomogramas están en unidades inglesas. Entonces, ese valor de módulo de ruptura lo transformamos a PSI, y lo cual resultaría 615 PSI. Elijamos ahora el coeficiente de drenaje. Este coeficiente varía entre 0.70 y 1.25. Si el pavimento va a tener una alta exposición al agua, o si la calidad de drenaje no va a ser óptima, elegiremos un valor mínimo de 0.70. Pero si la obra va a tener una buena calidad de drenaje y también la exposición al agua va a ser mínima, entonces elegiremos el valor de 1.25. Pero si podemos decir que el pavimento va a tener un drenaje regular, podemos utilizar el valor de 1. En cuanto al coeficiente de transferencia de carga, usualmente se usa el valor de 3.2, asumiendo que la berma es de material granular y está conectada a la losa con pasadores. Veamos ahora la confiabilidad y la desviación estándar normal. Cuando les expliqué acerca de la ecuación final de diseño en el primer vídeo sobre el tema, habíamos visto que uno de los parámetros era la desviación estándar normal. Pero en los nomogramas no trabajamos con este valor, sino tenemos que trabajar con un nivel de confiabilidad R. Entonces, este nivel de confiabilidad se elige de acuerdo al tráfico que se tiene. Por ejemplo, para nuestro caso, que tenemos 9 por 10 a la quinta ejes equivalentes,
Entonces utilizaríamos un nivel de confiabilidad de 80%. Ahora, el error estándar combinado usualmente varía entre 0.30 y 0.40, pero podemos utilizar un valor promedio de 0.35. Y como último parámetro tenemos el cambio de serviciabilidad. Este se entiende como la pérdida en confort o en calidad de servicio que va a tener el pavimento. Por ejemplo, al inicio asumimos que inmediatamente después de la construcción, la calidad de servicio que va a brindar el pavimento es muy buena. Por ello asumimos un valor de 4.10 y al final del periodo de diseño esperamos que la calidad de servicio que va a brindar el pavimento sea regular. Por eso elegimos el valor de 2. Por lo tanto, el cambio de serviciabilidad o pérdida de serviciabilidad sería 4.10 menos 2, lo cual resulta 2.10. Aquí quiero resaltar también que nunca esperamos que al final del periodo de diseño la calidad del servicio del pavimento sea pésima o mala. Siempre somos un poco más conservadores y asumimos que a lo más la calidad tiene que ser regular, pero nunca pésima. Y bien, ya no nos falta nada más que aplicar los nomogramas. Aquí les presento una tabla donde tenemos los parámetros con sus respectivos valores. Entonces vamos a utilizar los nomogramas ahora. Para el diseño de pavimentos rígidos tenemos dos nomogramas. Podríamos decir que hay un solo nomograma, solo que tenemos que trabajar primero con la primera parte del nomograma y luego con la segunda parte. Por eso les digo que hay dos nomogramas. Veamos cómo se utiliza el primer nomograma. Tenemos que recordar primero cuál es el valor de nuestro módulo de reacción de la subrasante. Para nuestro caso, el valor era 64 psi. Entonces ubico el punto 64 psi. Luego trazo una línea vertical donde tengo varias curvas. Voy a parar la línea vertical donde la curva sea la correspondiente al módulo de elasticidad del concreto, lo cual para nosotros fue 3.6. Entonces intercepto la línea vertical con la curva 3.6. Ahora trazo una línea horizontal y el punto donde termina la línea horizontal sería dentro del cuadro que estamos viendo. Para continuar, ahora debo ubicar el módulo de ruptura del concreto. Para nuestro caso fue de 615 psi. Entonces ahí coloco un punto y trazo una línea que pasa por el último punto dentro del cuadro y que pasa también por el valor del módulo de ruptura. Esa línea tiene que pasar hasta la línea T sub L, esa línea vertical que tenemos al medio. Entonces tenemos un nuevo punto sobre T sub L. Ahora veamos la recta donde están los valores del coeficiente de transferencia de carga que hemos elegido, que va a ser 3.2. Ahora trazamos una línea desde el punto en TL hasta el punto que pasa por 3.2 y interceptamos también la línea TL que tenemos a la derecha del coeficiente de transferencia de carga. Entonces en TL tendríamos un nuevo punto. El objetivo es llegar a la match line o línea de coincidencia. Entonces ahora recordamos cuál fue nuestro coeficiente de drenaje. Este fue 1. Entonces trazamos desde el punto en T sub L, hacemos pasar una línea por el coeficiente de drenaje hasta llegar a la línea de coincidencia o match line. Una vez en la línea de coincidencia, que es aproximadamente el valor de 75, vamos a utilizar ese último punto en el siguiente nomograma. El siguiente nomograma es este.
Entonces comenzamos en este nomograma con la línea de coincidencia matchline. Entonces por ello debemos recordar cuál fue el último punto en la línea de coincidencia del nomograma anterior. Como les dije, fue más o menos un valor de 75. Entonces comenzamos desde ese punto. Ahora lo que hacemos es hacer pasar una línea desde el punto de la línea de coincidencia hasta el cuadro, pero tiene que pasar por el cambio de serviciabilidad, que en nuestro caso fue 2. Entonces trazo la línea desde la línea de coincidencia, hago pasar la línea por el cambio de serviciabilidad hasta el cuadro. Entonces, teniendo el punto al inicio del cuadro o al borde del cuadro, lo dejamos ahí por ahora, ese punto. Ahora pasamos a ubicar la confiabilidad en la línea horizontal inferior. Nuestra confiabilidad fue de 80%. Entonces ahí colocamos un punto. Ahora veamos cuál fue nuestra desviación estándar normal o error estándar combinado. Entonces ese fue un valor de 3.5. Entonces hago pasar una línea por el valor de confiabilidad 80 y por el error estándar combinado de 0.35. Entonces esa línea intersectaría a la línea horizontal T sub L en el punto que estamos viendo. Ahora desde ese punto vamos a trazar una línea hasta el punto correspondiente al ESAL en la línea horizontal superior a T sub L. Nuestro ESAL fue de 9 por 10 a la quinta. Entonces más o menos estaría por ese punto que estamos viendo. Trazamos una línea que pasa por el último punto en T sub L y por el ESAL. Vemos que intercepta en este punto en el cuadro. Entonces en realidad ahora tenemos dos puntos que interceptan al cuadro en sus bordes. Entonces para el punto en el lado izquierdo trazamos una línea horizontal y para el punto en el lado inferior trazamos una línea vertical y vemos que ambas líneas intersectan en una línea oblicua que es la línea de alrededor de 6.9 pulgadas, ya que el espesor de la losa de concreto está dado en pulgadas y más o menos interceptan en la línea correspondiente a 6.9 pulgadas. Entonces concluimos que el espesor de la losa de concreto es de 6.9 pulgadas, dado el tráfico de 9 por 10 a la quinta y un CBR de 15%. Y así de simple se utilizan los nomogramas para el diseño de pavimentos rígidos. Y escríbenos en los comentarios si tuvieras alguna duda o sugerencia para nosotros poder tomarlas en cuenta en un próximo vídeo. También te invito a seguir las redes sociales de JT Escuela para seguir recibiendo los cursos gratuitos que estamos haciendo, y también vamos a realizar muchos sorteos de muchos premios y becas. Entonces nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.